Buenas tardes, somos el equipo 3 y vamos a presentar un ejercicio de ingeniería de procesos que está conformado por Leos Aguirre Gabriela, Miramar Gómez Brian Alberto, Pilar Salgado Nayeli y Sánchez Mendoza Melisa. Siguiente. Se presenta un problema de dos corrientes calientes que se desean integrar energéticamente con dos corrientes frías. De acuerdo con los siguientes datos, se tomaron los datos en color rojo de cada una de las corrientes. Siguiente. Usando un valor de delta T mínimo de 10 grados centígrados, diseño una red de intercambiadores de calor que consuma la mínima cantidad de servicios. Se ajustan las temperaturas de las corrientes, restando cada una de ellas por delta T, que son las que se muestran a continuación. A cada una de ellas se les restó 10 y son los resultados que se muestran en la tabla. Ordenando las temperaturas, tenemos que T1 es igual a 295, T2 a 275, T3 195, T4 145 y T5 a 95. Se muestra el balance de entalpía de acuerdo a la ecuación que se muestra a continuación para cada una de las corrientes, que tenemos menos 130, menos 40, 25 y 350. Si se supone inicialmente que no hay fuente de calor externa, QH es igual a QI igual a 0, se puede evaluar la cantidad de calor que fluye desde un nivel de temperatura TI hasta TI más 1, donde QI más 1 es igual a QI más delta HI. A continuación se muestra la cascada de la temperatura, donde se elige el valor más negativo y se agrega esa cantidad como QH, donde QH es igual a 170 kilocalorías por hora. Posteriormente se hacen los cálculos correspondientes, donde el punto de pliegue para las corrientes calientes es de 205 grados centígrados y el punto de pliegue para las corrientes frías es de 195 grados centígrados, donde el requerimiento de servicios es el suministro de energía a 170 kilocalorías por hora y el retiro de energía es de 375. A continuación, para diseñar la red de intercambiador de calor se elabora el siguiente esquema, donde se indican las corrientes que están por arriba y por debajo del punto de pliegue. Se concentra originalmente en la tabla que tenemos donde se explica a qué temperatura de entrada y la temperatura de salida de la corriente 1, de la corriente 2, de la corriente 1 y de la corriente 2, pero estas son respecto a las corrientes frías. A continuación se muestra el diagrama donde nuestra corriente 1 va de 285 a 205, que es nuestra temperatura de punto de pliegue. Posterior a eso, observamos que de 205 a 105 va a llegar nuestra corriente 1. Posterior tenemos a la corriente 2 que va de 205 a 105. Posterior la corriente 3 va de 80 grados centígrados hasta 195 y está en nuestro punto de pliegue. La corriente 4 dice que va de 195 a 295. Por lo tanto, arriba del punto de pliegue se encuentran dos corrientes, una caliente y una fría. Entonces, se debe cumplir la siguiente condición, donde los WCP de las frías deben de ser mayores o iguales que las WCP de las calientes. Respecto a esta regla se combina la corriente H1 con la C2, donde QH1 es igual a QC2, que esto quiere decir que el WCP de la H1 por la temperatura de H1 menos la temperatura de punto de pliegue de las calientes es igual al WCP de la corriente 2 por la temperatura de salida de la corriente 2 menos la temperatura del punto de pliegue de las corrientes frías. Posterior a eso observamos que la temperatura de salida de la corriente 2 es igual a la siguiente ecuación, que es la temperatura de pliegue de la fría más la división de W por el Cp de H1 sobre WCP-C2, posterior por la multiplicación de TH1 menos la temperatura de punto de pliegue de las calientes. Y eso nos va a dar, sustituyendo en la siguiente ecuación, el valor de 268.8461 grados Celsius. La corriente fría se termina de calentar arriba del punto de pliegue usando un calentador.
donde Q de la corriente caliente del calentador de C2 es igual a W por el Cp de la 2 por la temperatura final del C2 menos la temperatura de salida de C2. Por lo tanto, sustituyendo en esta ecuación llegamos que son 170 kilocalorías sobre hora. Posterior a eso sabemos que la temperatura del calentador total es igual a la temperatura del calentador de C2. Por lo tanto, el valor va a quedar de 170 kilocalorías sobre hora, así cumpliendo con la condición inicial de la entrada de energía. Posterior a eso llegamos que por debajo del punto de pliegue se debe cumplir la siguiente regla, donde el WCP de las calientes debe de ser mayor o igual que el WCP de las corrientes frías. Como esta condición no se cumple en nuestra tabla anterior mostrada, las condiciones para combinarse tienen que dividir la corriente H2 y C1 de tal forma que se obtenga una combinación de acorde por debajo del punto de pliegue. Y aquí observamos nuestra división de las corrientes, donde se divide a H2 como H2A y H2 como H2B y a C1A como C1B, obteniendo así nuestra siguiente división de los WCPs para considerar la otra regla. Combinando las corrientes H2A con C2, se tiene que QH2A es igual a QC2. Posterior se aplica la siguiente ecuación, donde se despeja la temperatura de salida de H2A, que es igual a la temperatura del punto de pliegue de las corrientes calientes, menos W por Cp de la corriente 2 entre WCP de H2A por la temperatura de punto de pliegue de las corrientes frías menos la temperatura de C2A, por lo tanto obteniendo el resultado y sustituyendo de 149.2857 grados Celsius. Las corrientes calientes se terminan de enfriar por debajo del punto de pliegue usando enfriadores. Posterior a eso se aplica la siguiente ecuación, donde Q del enfriador de H2A es igual al WCP de H2A por la temperatura de salida de H2A menos la temperatura de H2A. Por lo tanto, sustituyendo en esta ecuación tenemos un valor de 375 kilocalorías sobre hora. Por lo tanto, nuestro valor de Q del calentador total va a ser igual a 375 kilocalorías sobre hora. Posterior a eso se hace el diseño de red de intercambiador de calor que muestra el siguiente diagrama, donde tenemos que nuestra corriente 1 va a llegar a una temperatura de 105 grados Celsius, donde se va a estar enfriando. Por lo tanto, esta corriente 1 se combina con nuestra corriente C2 para poder llegar al enfriamiento. Entonces, nuestra corriente C2 va a tener un valor de 268.8461 grados Celsius hasta llegar a los 295, donde se requiere nuestro calentador. Posterior a eso, nuestra corriente 2, que está dividida en H2A y H2B, va a intercambiar calor nuestra temperatura H2A con nuestra temperatura C2. Por lo tanto, para llegar a la temperatura de 149.28 se suministra un enfriador. Por lo tanto, este enfriador lo que va a hacer es que lleguemos a la temperatura de 105 grados Celsius. Y estas son las únicas combinaciones que nuestro diseño muestra. El cálculo de ahorro de servicios del suministro de energía es de 170 kilocalorías sobre hora. Para nuestro calor requerido para C1 es de 95 grados Celsius y a 195 grados Celsius. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación para conocer nuestro cálculo de ahorro de servicios, donde es el WCP por el delta T. Por lo tanto, se realizan los siguientes cálculos y llegamos que son 750 kilocalorías sobre hora. El calor requerido para calentar ahora a C2 va de 145 grados Celsius a 295 grados Celsius. Por lo tanto, se sigue aplicando la misma ecuación anterior y llegamos al resultado de 975 kilocalorías sobre hora. Sumando el requerimiento del calor administrado, tenemos un total de 1725 kilocalorías sobre hora. Para el cálculo del ahorro se procede a hacer la siguiente ecuación, donde se restan los 1725 menos 170, que nos da 1555 kilocalorías sobre hora. Posterior a eso, dividimos nuestro valor del cálculo del ahorro entre el valor obtenido de la suma. Por lo tanto, tenemos que nuestro cálculo del ahorro es del 90.144%. Para nuestro retiro de energía tenemos que son 375 kilocalorías sobre hora. Esto es conforme a nuestras cascadas de calor. Por lo tanto, el calor retirado para H1 es de 285 a 105 grados Celsius. Se sigue aplicando la misma ecuación y obtenemos un valor de 1080 kilocalorías sobre hora.
donde el calor retirado para H2, que va de 205 a 105 grados Celsius, siguiendo la misma regla, decimos que tenemos un valor de 700 kilocalorías sobre hora. Posterior a eso, sumando el requerimiento y haciendo el proceso anterior como para las corrientes C1 y C2, obtenemos el cálculo del ahorro, donde nuestro cálculo del ahorro va a estar dado de 78.932%. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por tu atención.